Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo creo que vamos empezando, vamos a disponernos para la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, por este lugar. Gracias, Señor, por las personas que dispusiste para que estuvieran acá en esta charla. Gracias porque abriste caminos y vías. Gracias porque prefirieron venir a escuchar tu mensaje, Señor, porque a pesar del cansancio del trabajo y del estudio acá están. Yo te doy gracias, Señor, por ellos. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que yo no diga cosa alguna que no esté conforme a tu voluntad, que no sea para cumplir tu propósito. Que sea llena de gracia, Señor. Que seas tú inspirando esta charla, que seas tú hablando a través de mí. Que no sea yo, Señor, sino que sean tus palabras. Yo te pido que me acompañes en este momento, que bendigas este salón, que seas tú estando acá entre todos nosotros. Yo te pido, Padre, que abras nuestros corazones y los dispongas para escuchar tu mensaje y que a cada uno de ellos, Señor, le llegue algo que tú quieras decirles. Yo te entrego, Padre, esta charla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien viene por primera vez? ¿Nadie? No, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben en qué consiste el grupo, cuál es la metodología. Entonces, bueno, a mí me había tocado una charla que se llama El hombre creado y diseñado por Dios. Cuando me dieron esta charla, eso fue por allá en enero, me alegré muchísimo, pues primero de que me tuvieran en cuenta, fui súper feliz. Pero bueno, no empecé a prepararla ahí mismo. Hace como 15, 20 días cuando ya de nuevo retomo y digo, bueno, ahora sí voy a preparar la charla y ya veo bien el nombre, recapacito en el nombre, cuando era el hombre creado a imagen y semejanza de Dios y yo decía, pues yo qué ejemplo voy a dar. Pues, si nos piden que hablemos de fe, uno cuenta una historia de alguien que se convirtió por algún milagro. Si nos piden que hablemos del amor, pues siempre vamos a tener un testimonio para contar del amor. Si nos piden que hablemos de la paciencia, le pedimos paciencia a Dios y vamos y nos meten un taco, pues, o algo así. Entonces yo decía, pero yo, ¿qué hablo? ¿Qué ejemplo doy? Porque es muy bueno hablar desde el ejemplo, desde el testimonio. Yo decía, ¿yo qué ejemplo doy del hombre creado y diseñado por Dios? Y fue muy lindo porque cuando tú piensas algo y no se lo entregas a Dios, pues muy probablemente Dios puede actuar. Pero cuando realmente se lo entregamos, Él ahí mismo de una u otra manera responde. Yo recuerdo que yo pensaba y pensaba eso, pero nunca hice como una oración, como ¿qué ejemplo doy? Hasta que un día yo dije como pues me estoy ahogando en un vaso de agua y empecé a orar y le dije, Dios, yo quiero que me muestres qué ejemplo doy del hombre creado y diseñado por Dios. Y fue muy lindo porque en cuestión de nada yo sentí en mi corazón como tú eres un ejemplo del hombre creado y diseñado a imagen y semejanza de Dios. Todos los que estamos acá, si estamos acá es porque de alguna manera estamos siguiendo a Jesús, queriendo creerle, buscándole, ya somos un ejemplo de imagen y semejanza de Dios. Entonces fue muy lindo porque Dios me mostró como ese ejemplo que yo quería traer acá a colación. Igual ahorita pues van a ir, voy a como abordar más el tema, más profundo, pero era como que les quería contar esa experiencia. Para comenzar, hay una frase que me gustó mucho cuando estaba preparando la charla, y de ella voy a derivar como varias cosas, y es, Dios creó todo para el hombre, pero al hombre lo creó para amar a Dios. Esta frase me encantó, y de ella saqué varias cosas porque es como lo fundamental. Dios creó todo para nosotros, pero a nosotros nos creó para amarlo a Él. ¿Qué sacamos de esa frase? Primero, Dios creó al hombre y, durante la charla voy a dar varios como versículos de la Biblia para quienes les guste anotar y luego llegar a la casa como a meditar en cada uno de ellos. Voy a dar muchísimos, pero la idea no es pues como abordarlos todos a profundidad porque si no nos demoraríamos mucho. Entonces el primero es Génesis capítulo 1 versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Acá ya vemos lo primero que les decía de esta frase, Dios creó todo para el hombre y Dios creó al hombre. También nos habla sobre el amor, donde dice, pero creó al hombre para amar a Dios.
nos habla sobre el amor, que es el primer de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Eso lo podemos encontrar en muchas partes y una de ellas es Mateo capítulo 22, versículo 27. Eso es lo principal, el primer mandamiento y sobre todo que Dios siempre nos dice el amor. Y ahora permanecen estas tres virtudes, es otro versículo, la fe, la esperanza y el amor. Pero de las tres, el amor es la más excelente de todas. Entonces ahí vimos que con esa primera frase que Dios me mostró para preparar la charla, ya se desprendieron varias partes que las podemos encontrar en la Biblia. Acá siempre se habla todo de las Escrituras. Procuramos no decir algo como que lo dijo un padre, un pastor, obviamente se respeta mucho todo eso, pero por tener como una sana doctrina y porque acá las personas acá el grupo vienen personas que pertenecen a muchas religiones, por así decirlo, entonces se habla desde la Biblia, que es la verdad. Entonces por eso les voy diciendo como los capítulos y versículos donde encuentro cada cosa. Ya entrando más en materia, quiero hacer una pregunta, a ver quién se gana unas felicitaciones. Cuando el hombre comienza a hacer imagen y semejanza de Dios, cuando nace, cuando se bautiza, cuando empieza a creer en Dios, cuando recibe el Espíritu Santo, desde el momento de la concepción, cuando el hombre comienza a hacer imagen y semejanza de Dios, ¿quién da más? ¿Cuándo? ¿Quién da más? Mariana, a ver. Paola. A ver. Juan David. Moni, cuando el hombre comienza a hacer imagen y semejanza de Dios, cuando nace, cuando se bautiza, cuando empieza a creer, desde el momento de su concepción, ¿cuándo? Concepción. Muy bien, acá se lo habían ganado. Desde el momento de la concepción, el hombre empieza a hacer imagen y semejanza de Dios, que nunca se les olvide. Dice, inicia desde el primer momento de su concepción. Por eso es tan importante, y Dios me mostró, pues cuando estaba haciendo la charla, como un ejemplo. Y fue de pronto de los bebés que fueron no deseados. De alguna manera, Dios permitió que esos bebés quedaran en la barriguita de la mamá. Por algo pasó. Y por eso se le dice no al aborto, porque desde el momento de la concepción ya esa criatura está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces es importante pues como tener esa parte clara. Recordemos que ser imagen y semejanza de Dios es un regalo que Dios nos da. Esto no nos lo ganamos, no nos lo merecemos, no podemos hacer méritos para tenerlo. Esto es un regalo que recibimos de Dios, por gracia. Y por tanto, a nosotros como creyentes nos corresponde reconocer tal don. O sea, nosotros debemos reconocer que somos creados a imagen y semejanza de Dios y actuar como tal. Agradecerle a Dios todos los días, porque Dios nos escogió como criaturas suyas para representar, pues como para mostrarnos a imagen y semejanza. Manifestar y hacer crecer sus frutos de tal don. O sea, nosotros debemos, con nuestro testimonio, con nuestra vida, llegar a otras personas y mostrarle a Dios a otras personas. Y eso lo hacemos como para agradecerle a Dios, no para pagarle, para agradecerle que nos hizo a nosotros imagen y semejanza suya. Hay que testimoniar con valentía en el propio actuar cotidiano, el ser imagen de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra vida, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Algún día orando, Dios me regaló esas palabras y desde siempre cada que oro yo soy como Dios, permíteme dar testimonio de ti donde llegue con mi vida, con mis acciones y con mis palabras, porque muchas veces podemos actuar muy bonito, pero decimos alguna palabra y ya todo lo que habíamos hecho como que se derrumba, o podemos hablar muy bonito, pero con alguna acción ya todo se derrumba. Entonces pedirle a Dios que siempre con nuestra vida, nuestras acciones y nuestras palabras podamos dar testimonio de Él, podamos llegarle al otro para que lo conozcan a Él.
¿Cómo creen ustedes también que uno puede dar testimonio de Dios acá en la tierra? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo más? Pues porque a veces es difícil, uno no es perfecto y uno se equivoca. ¿Cómo más puede dar testimonio uno de Dios acá en la tierra? Vale, hable. Bueno, hay una manera que le podemos pedir a Dios o simplemente cada que vayamos a hacer algo, cada que vayamos a hablar mal del prójimo, cada que vayamos a pasarnos un semáforo en rojo, algo indebido es pensar, esto lo haría Jesús. Miren, ha sido muy lindo porque yo sabía esa teoría de, ay no, sí, hay que pensar cómo lo haría Jesús. Y yo la sabía, pero yo no la aplicaba. Y una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarla. Hace como 3 semanas que les decía que empecé a preparar la charla, empecé a aplicarla. Y si verán la diferencia tan impresionante, o sea, ahí mismo se nota. Porque entonces ya uno va en el carro y uno veía el semáforo que estaba en amarillo y para mí antes yo era amarillo es verde, amarillo es verde, amarillo es verde. Ya no, o sea, ya amarillo es rojo, entonces freno y espero. Es pensar siempre qué haría Jesús. Jesús hablaría del prójimo, entonces hay veces a uno le da rabia porque humanos somos, pero Jesús no sale a hablar de todo el mundo. Jesús no va a ir a criticar a otra persona, Jesús no va a ir a renegar del jefe. Entonces, siempre como para dar imagen de Jesús acá en la tierra, es pensar qué haría Él. ¿Qué hizo Él cuando estaba acá? Si Él hablaba mal del prójimo, si Él se quejaba todo el día, si Él regañaba todo el día, si Él echaba cantaleta todo el día. Eso nos puede ayudar mucho porque es como un filtro que ponemos. Él ha querido que cada uno de nosotros manifestemos un aspecto de su esplendor infinito. Él siempre ha querido que nosotros acá estemos mostrando un aspecto de Él, de alguna de todas sus cualidades infinitas que tiene. Dios nos quiere libres, sanos, salvos, felices, alegres, amados, valorados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque Dios nos hizo así y Dios quiere que vivamos como tal. Dios no quiere que vivamos amargados, tristes, llorando, aburridos. Dios quiere, por el contrario, que siempre manifestemos la felicidad y demos testimonio de Él, porque yo no puedo venir acá a hablarles de Él y, a ver, es que de pronto igual, es que es normal que en la vida tengamos aflicciones, pero no se puede convertir en nuestro diario vivir. No puede ser que siempre estemos mal, no puede ser que siempre estemos aburridos, no puede ser que siempre estemos enfermos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y yo no me imagino a Dios allá en el cielo diciendo todos los días, ay, qué dolor de cabeza, ay, qué dolor de cintura, ay, no puedo, estoy enfermo, no me voy a parar hoy, qué pereza esta gente de la tierra, no hacen caso, vean la hermana de pecadores. No creo que sea así. Entonces, de alguna manera, acá en la tierra, tenemos que tratar de vivir un poquito de ese cielo al que vamos a estar en la eternidad. Hay una experiencia, y es con respecto a eso. Gracias a Dios, alabado sea, cuando yo empiezo en este grupo, gracias a Dios no fue ni por una decepción amorosa, ni por una enfermedad, nada de esas cosas que ayudan mucho a que las personas se acerquen a Dios, alabado sea, eso no tiene nada de malo. Pero entonces yo viviera más desde la religiosidad. O sea, yo no faltaba a la misa cada 8 días, el retiro espiritual, el rosario, la misa de los primeros viernes. No estoy diciendo que esté mal hecho, si lo pueden hacer, perfecto. De hecho, me gusta seguirlo haciendo, pero yo no entendía todo esto que les acabé de decir. Yo no entendía que Dios nos hizo para ser libres, felices, sanos, prósperos. Uno se acostumbra a ese Dios lejano, a ese Dios que no vemos, a ese Dios que no nos habla. Uno se acostumbra a ese Dios que solamente encontraríamos en la iglesia un domingo. Entonces, cuando yo empiezo pues como a venir a las charlas y a empezar a tener una relación personal con Dios, a orar, porque si bien lo hacía siempre era más como el rezar, ahora también rezo mis oraciones, no está mal hecho, pero aparte de eso trato de orar, de hablar con Dios y tener la relación personal con Él. Fue muy lindo porque Dios empezó a mostrarme a través de todas estas oraciones que yo les decía de orar, que Él me quería sana, me quería libre. Yo siempre había sufrido mucho de migraña, Dios me ha estado curando increíble de eso.
pero fue porque yo empecé a entender que por la cruz del Calvario, porque Jesús ya pagó por mí, porque Dios nos creó libres y mandó a su Hijo único a que pagara por nosotros, yo ya entendí que Dios nos quiere sanos, nos quiere salvos, nos quiere alegres, Él no nos quiere con enfermedades. Él puede permitir algunas cosas, sí, pero no es que tengamos que tener una vida de tormento siempre. Entonces cuando yo entiendo esto, ya cada que me daba dolor de cabeza, yo lo que hacía era orar. Orar, orar, orar. He estado súper sana, gracias a Dios, pues hay días que sí me dan como los dolorcitos de cabeza, pero nada comparado con lo que era antes y del dolor tan fuerte que era antes. Recuerdo que una noche, yo vivo sola, ese día estaba sola en mi casa, era la madrugada y yo me levanto con un dolor de cabeza súper fuerte, yo no era ni capaz de pararme de la cama. Yo decía, pues, ¿cómo llamo a mi novio a decirle tengo dolor de cabeza y no soy capaz de pagarme una pastilla? Entonces yo decía, no soy capaz de pararme. No voy a llamar a mi papá, a mis papás ni a mi novio para preocuparlos porque pues están lejos. Oré y empecé a orar. Yo era ahí acostada, no podía ni mover la cabeza, pero empecé a orar. Y recordé que acá algún día en un testimonio habían dicho que alguien alguna vez en su vida había estado en una depresión, que no quería ni siquiera orar y lo único que pudo hacer fue decir Espíritu Santo, o sea, no sabe cuántas veces repitió Espíritu Santo, pero de una u otra manera empezó a sentir ese gozo que la paró de esa depresión. Entonces yo dije, bueno, Dios funciona para todos. Yo empecé, Espíritu Santo, ayúdame, no soy capaz de pararme por una pastilla, pero tú eres más fuerte que una pastilla, tú me puedes sanar de esta migraña. Y empecé a declarar en la cruz del Calvario todo. Y finalmente, gracias a Dios, pude quedarme dormida. Al otro día me levanté como si nada y yo decía, ay, qué pastilla tan buena, o sea, la mejor. Entonces, finalmente entendí, de pronto donde yo no hubiese estado en esa relación personal con Dios, no hubiese entendido esto que ganamos al morir Jesús en la cruz, no hubiese entendido que soy imagen y semejanza de Dios, que Dios me quiere sana, que Dios me quiere libre, que Dios me quiere feliz, muy probablemente ese día pues me hubiese tocado o aguantarme el dolor de cabeza hasta por la mañana, o pararme como fuera, o en fin, pero es pues como sentir esa gran diferencia que hace Dios en nuestras vidas y cuando somos conscientes de lo que Él quiere hacer en la vida de nosotros. El hombre es creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y de amar en la libertad al propio Creador. Dios a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, pero Él también nos dio esa libertad, porque como somos imagen y semejanza suya, Él dio esa libertad, Él nos dio ese libre albedrío. Nosotros podemos decidir, nosotros podemos decidir si seguirlo o no seguirlo. Finalmente está en nuestras manos y ahí nos damos cuenta de su infinita grandeza, de que al Él ser nuestro creador, igual así permitió que nosotros eligiéramos si estábamos con Él, si no, y nos dio ese libre albedrío. A causa del pecado, la ley natural no siempre y no por todos es percibida con igual claridad e inmediatez. Esto es muy importante. Yo ahí tengo un ejemplo. También yo decía, ¿qué ejemplo doy? Y el ejemplo que de pronto más nos cuesta entender a muchos a veces, es que cuando ya tenemos a Dios, entendemos muchas cosas que nos son dadas por revelación. Una de ellas es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo recuerdo que con alguna amiga una vez yo trataba de decirle, cuando eso ni siquiera yo estaba todavía tan fuerte en este caminar, yo apenas estaba empezando, pero aún así en mí ya estaba como ese sentir, no relaciones antes del matrimonio. Pero yo no tenía cómo explicar eso. Yo aún no me sabía la Biblia, pues no, todavía no me la sé, pero aún no había leído mucho, todavía cuando eso ni siquiera abría la Biblia, no tenía como personas acá en el grupo para preguntarles, pero ya había en mí ese sentir. Y yo recuerdo que yo le decía a mi amiga y mi amiga me decía, pues es que eso no tiene sentido. Y yo le decía, ay, yo sé, pero pues es que eso es lo que hay que hacer. Yo no tenía cómo explicarlo. Ahora se me es muy fácil porque ya la revelación está.
Cuando estamos con Dios, se nos es dada una revelación, que nos es más fácil entender muchas cosas que para las personas del mundo no es tan fácil. Por Dios sabemos y por revelación que las relaciones antes del matrimonio no son buenas, y ya muchas veces de pronto lo hemos hablado, porque eso nos puede traer muchas consecuencias, porque son cargas espirituales, bueno, en fin, cosas que de pronto no es el momento de abordar, pero que una persona de pronto que no está en este caminar con Dios no lo va a entender, porque va a decir, pues es mi novio, llevo 2 años con él y nos vamos a casar el otro año. Entonces, pues qué de malo tiene que tengamos relaciones ya, que las tengamos el otro año. Entonces miren que el pecado, cuando todavía no estamos con Dios, el pecado no nos deja ver muchas cosas que Dios quisiera que viéramos. Y porque terminamos llamándole a lo malo bueno y a lo bueno le llamamos malo, y eso está pasando mucho últimamente. Entonces es como la importancia pues de eso. Y con lo otro es, con lo del pecado, que no nos deja ver pues como lo que Dios quiere y lo que Dios hizo de nosotros, que Dios nos hizo imagen y semejanza suya. No sé si les ha pasado que a veces uno ve una persona que es un poco explosiva a la hora de responder, algo así, y lo que se le ocurre decir es, yo soy así, así me hizo Dios, de malas, si no le gusta, pues entonces no me hable. Dios no hizo a esa persona así, porque Dios no nos hizo así. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y yo no me imagino a Dios en el cielo diciéndole a alguien, pues yo me creé así, entonces si no le gusta, no me hable. Pues no, eso no pasa. Entonces es entender que con Dios todo puede ser diferente. Tener imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Eso es, fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido que tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu. Dios creó a Adán y a Eva, y Él nos hizo imagen y semejanza suya, no necesariamente de carne y hueso, sino de espíritu. Y eso es lo que tenemos que tener como muy claro, porque ese mismo espíritu es el que nos permite discernir, el Espíritu Santo y esto. Por lo tanto, Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Miren lo que Dios dice. El cuerpo de Adán fue creado con perfecta salud. Nosotros también somos creados con perfecta salud. Si de pronto hay alguna enfermedad con la que estemos luchando, podemos preguntarle a Dios que de dónde viene esa enfermedad, que por qué esa enfermedad, y empezar a hacer de pronto como oración por esa enfermedad. Perdón, porque como les decía, Dios nos hizo sanos. Él no quiere que estemos afligidos. Es preguntarle eso. Acá, Dios nos hace como una semejanza mental, moral y social. Definitivamente Dios sabe a quién le da cada charla, cada tema. Fue muy bonito porque hasta hace poquito, yo recuerdo que como a principio de año, no sé, yo preguntaba en Biblia, pues preguntaba, más que preguntar era decirles. Para mí se me es muy difícil no hacerme una imagen de Dios al orar. Yo les decía, yo me tengo que hacer la imagen allá de una persona. Y alguien decía, pues no es lo ideal, porque Dios es espíritu, pero pues bueno, pídele a Dios por qué puede ser eso, o que si no es tan bueno, pues que de alguna manera Él te lo muestre. Y efectivamente, haciendo la charla, cuando yo leí, y ya como que leerlo en la Biblia, todo, Dios es espíritu, yo decía, ay Dios, y yo siempre me lo imagino, la cabecita. Entonces fue muy lindo porque de alguna manera tuve como una revelación, y fue, lo que yo siempre me estaba imaginando al orar era Jesús. Cuando oraba, yo siempre pensaba, era en ese Jesús que pagó por mí en la cruz, que murió, que pagó por mis pecados, mis tristezas, mis enfermedades. Yo no me estaba imaginando a Dios, sino a Jesús. Entonces fue muy lindo descubrirlo, porque así ya como que trato. Cuando oro, simplemente oro. No tengo que estarme imaginando a Dios ni a Jesús.
empezando que no sabemos ni siquiera cómo fue Jesús. Entonces fue eso, hubo como esa revelación en mi corazón y es saber que Dios es espíritu. El hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. ¿Qué más reflejo de la inteligencia y de la libertad que Dios nos da que nosotros podemos razonar? O sea, nosotros podemos elegir si creerle o no creerle, si seguirlo o no seguirlo. Dios creó al hombre para su gloria. Eso lo podemos encontrar en Isaías 43, versículo 7. El propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? A ver, Mari. A Dios lo glorificamos sirviéndole, adorándole, lo que decía Mari, con nuestra vida, llevándolo a conocer a otras personas, dando testimonio de Él, orar por otras personas, ayudar a alguien. Así glorificamos a Dios. Lo glorificamos con lo que hagamos con nuestras vidas. El propósito de Dios en el hombre no se puede cumplir si éste está apartado de Él. Hay que tener mucho cuidado con este pedacito porque si bien nos es claro a todos que Dios en su infinita grandeza y omnipotencia, Él puede hacer lo que Él desee, también es bueno saber que si yo estoy alejada de Dios, va a ser muy difícil para mí cumplir su voluntad y hacer su propósito. ¿Por qué? Porque realmente yo entiendo que Dios tiene para todos un propósito cuando estoy cerca de Él, cuando empiezo a caminar con Dios. Sin Dios yo no sabía que todos teníamos un propósito diferente, pues simplemente uno cree como, ay, si nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O nací, estudié, me gradué, hice tantos diplomados, tantas maestrías, un doctorado, gradué y ya. Eso es lo que siempre creíamos, pero Dios siempre tiene un propósito para cada persona y para cada persona es diferente. Está en nosotros, si le queremos preguntar a Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son tus planes conmigo? Y Dios de alguna manera se encargará de irte encaminando. Pero si ni siquiera no se los preguntamos, Dios nos deja, porque Dios nos da ese libre albedrío. Entonces es muy importante como tener eso muy claro. Si estamos alejados de Dios, muy probablemente el propósito de Él no se va a cumplir en nuestras vidas, porque no sabemos cómo seguir sus lineamientos, no conocemos como sus bases, sus estatutos, para llegar así pues a caminar por el camino correcto, valga la redundancia. En nuestra condición caída, el pecado nos separa de Dios y hace que sea imposible glorificarlo por nuestra propia cuenta. El pecado hace que se nos nuble la visión, hace que no entendamos muchas cosas, como los ejemplos que les ponía ahora. El pecado hace que no veamos con claridad las cosas de Dios y que por el contrario terminemos viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Esa es nuestra condición caída. Entonces por eso es bueno el arrepentimiento, el bautizo del Espíritu Santo, recibirlo, aclamarlo, pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino, porque si no va a ser muy difícil. Y acá dice, pero a través del sacrificio de Jesús somos reconciliados en nuestra relación con Dios. Nuestro pecado es perdonado por Jesús y ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Cuando Jesús muere por nosotros y paga por nosotros en la cruz, ya no hay barrera entre nosotros y Dios, pues entre Dios y nosotros, porque Jesús como que quebró esa brecha que había entre nosotros y Dios por el pecado que teníamos. Jesús vino a pagar por nosotros. Tenemos que gozarnos de eso, tenemos que aprovecharlo, tenemos que utilizarlo al máximo. Y si lo quieren leer después, si quieren llegar a sus casas, eso está en Romanos 3, del 23 al 24. Cuanto más conocemos a nuestro Creador y cuanto más lo amamos, vamos a entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Fuimos creados para darle gloria.
yo acá tengo un pequeño testimonio, voy a aprovechar para contarlo, y es que la importancia de preguntarle siempre a Dios cuál es el propósito de Él en nuestras vidas, cuál es su voluntad, qué es lo que debemos seguir, qué es lo que debemos hacer. Y es porque cuando yo estaba como en el colegio, no sé, por ahí octavo, noveno, yo empiezo a sentir que yo quería estudiar una carrera. Yo empiezo a sentir, entonces yo empiezo a decirle a mi papá me decía como, pues hija, estás loca, o sea, no tenemos plata, eso es muy caro, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo decía, papi, yo quiero. Y fue esas cosas, como cuando tú en el mundo dices como, ay, lo más difícil es lo más apetecido, no, o sea, como eso, y a mí se me convirtió como algo personal, tanto que alguna vez llegué a lanzar la expresión, yo eso lo hago como sea, pero pues en realidad yo ni siquiera lo pensaba así, yo eso lo dije de dientes para afuera. Y efectivamente, bueno, y mi papá cuando terminé 11 me dijo, mira, no hay plata para eso, las mujeres no consiguen trabajo en eso, si quieres, estudia algo parecido y ahí vamos viendo qué pasa. Listo, yo estudié algo parecido, de hecho no es tan parecido, pero bueno, los dos iban a estar montados en el mismo avión. Entonces yo empiezo a estudiar eso, me va súper bien. Yo decía, Dios mío, o sea, las amigas mías que de verdad estaban estudiando eso porque era su pasión, perdían materias, y yo decía, a mí me va súper bien. Al final, yo recuerdo cuando terminamos para hacer las prácticas, una compañía necesitaba 9 practicantes y nos presentamos 300 a la convocatoria. Y vaya sorpresa, yo quedé entre esos 9. Y yo decía, pues gracias Dios, Dios de todas maneras ha sido muy lindo, porque yo decía, bueno, fue lo que yo nunca soñé con esto, pero pues me está abriendo oportunidades, por algo será. Pero en ese entonces yo nunca le pregunté si eso era lo que de verdad él quería para mi vida, si eso era lo que yo necesitaba, si eso cumplía con su propósito o con su voluntad. Yo simplemente iba. Empiezo las prácticas en esta compañía. De hecho fue algo pues muy chévere, muy enriquecedor, aprendí muchísimo. Termino. Yo le dije, papi, no, o sea, yo no me veo trabajando en eso, no es lo que yo quiero. Mi papá, ay, no, hija, yo tampoco quería que usted trabajara en eso, estudié otra cosa. Y yo, ay, listo, gracias. Empiezo a estudiar otra carrera, hice 3 o 4 semestres, ¿cuántos hice? No me acuerdo, 3 o 4 semestres, pero era siempre como, yo quería lo otro, pero pues no se daba. Cuando iba a empezar como el 4 o 5 semestre, es que no recuerdo ya muy bien, mi papá me dice como, bueno, listo, te voy a dar la carrera que quieres. Yo sentí una cosa, o sea, mi papá a mí me dice que sí, eso fue como un 10, 11 de enero más o menos, y al 8 de febrero yo ya estaba montada en un avión, porque pues aparte no lo iba a estudiar acá en Colombia, y definitivamente Dios es muy lindo porque Dios me permitió estudiarlo. En su momento yo creía que eso era el anhelo más profundo de mi corazón y yo sentía que Dios me lo estaba cumpliendo, y yo me fui, estudié un año y Dios de todo se vale. Dios de todo se vale, aprendí muchísimo, fue una experiencia increíble, pero nunca yo le preguntaba a Dios si eso era lo que Él quería con mi vida. Entonces, bueno, luego regreso a Colombia y empiezan los dolorosos. Yo estuve literal 2 años quieta, pero quieta es quieta, que yo no hacía nada porque ni me gusta hacer ejercicio, pero bueno, ya estoy en esas. Yo no hacía nada por mi vida, o sea, nada. Yo era simplemente todos los días en mi casa esperando a que saliera una convocatoria, y ustedes no se imaginan lo frustrante que eso empezó a ser, porque yo decía, me estoy estancando, o sea, no estoy haciendo nada. Aparte, cuando me llamen para una convocatoria, pues van a ver que ya llevo año y medio, 2 años sin ejercer, sin hacer una cosa, sin hacer la otra. Yo decía, no, algo tengo que empezar a hacer con mi vida. Finalmente empiezo pues acá en el grupo, fue una experiencia muy bonita. Empiezo a trabajar con la empresa familiar, no sé por qué no se me había ocurrido antes, y pues es que a veces uno como está tan enfocado en algo sin preguntarle a Dios qué es lo que debe hacer, pero
en serio, cuando tengan una duda, cuando quieran saber algo, pregúntenle a Dios siempre. Yo lo que hago, y me funciona muy bien, cada quien tiene que encontrar pues como de su manera, es que yo le escribo cartas a Dios. Entonces, y ha sido muy bonito porque Dios la responde. Estos días, yo le escribí una carta en enero, amor, yo le escribí una carta en enero, y fue muy bonito porque pues apenas vamos en mayo, o sea, yo le escribo la carta y yo me olvido de ellas. No es que yo todos los días la lea, no, de hecho a mí se me olvida a veces a lo que le escribo, pues con las palabras que utilizo. Y estos días estaba viendo el cuadernito de Dios, que es este, cuando estaba preparando la charla, y empecé a leer la carta y yo decía, ay, yo le escribí esto a Dios, pues como que ya se me había olvidado y Dios ya lo había cumplido. Habían cosas bobas, pero bobas, que yo se las pedía y ya Dios las había cumplido. Pero es eso, es tenerlo en cuenta, incluirlo en nuestras decisiones, en nuestras preocupaciones, en nuestro plan de vida, preguntarle si lo que queremos hacer está bien para Él, si cumple con su propósito, si está conforme a su voluntad. Entonces, para cerrar la historia que les estaba contando, era que Dios fue muy lindo, Dios permitió que yo hiciera esto, pero este es el momento en el que Dios me ha estado formando, porque yo no dependo de si trabajo o no trabajo en esa profesión. Yo no dependo de si ejerzo o no ejerzo esa profesión. Mi pensamiento, y ha sido muy lindo porque Dios me ha mostrado que a veces uno se engaña solito. Yo decía como no, pues es que yo no estoy por eso, yo soy muy humilde, a mí no es porque me vean en fotos un día en una ciudad, otro día en la otra, no, no es por eso. Pero de alguna manera, cada que a mí me llamaban a una convocatoria, yo ya me imaginaba en el yate en Cartagena, al otro día en Miami. Entonces fue muy lindo porque Dios como, si ve que usted de una u otra manera sí estaba pensando en eso. Esas cosas no son malas desde que su corazón no las tome como su prioridad. Entonces Dios nos va formando y yo ya entendí, y ese es el momento en el que yo puedo decir con toda sinceridad, si se da, bien, si no, también. Es que es la voluntad de Dios lo que yo quiero que se cumpla en mi vida. Entonces, es entregarle el control a Dios y saber que siempre va a pasar lo mejor. Cuando Dios tiene el control, siempre va a pasar lo mejor en nuestras vidas, pues que eso no quepa la menor duda. Bueno, eso hay una partecita, se las voy a leer enseguida, que es muy bonita. Dios tiene planes y propósitos exclusivos para cada persona, pero podemos saber que independientemente de esos planes, al fin y al cabo, ellos resultarán en su gracia, en su gloria. Lo que les decía, es saber entregarle el control a Dios, que sea lo que sea. Si Él tiene el control, va a salir súper bien. Y usted descanse en Dios. Ay, pero es que nada que resuelva el trabajo, descanse en Dios. Si Dios la tiene en su casa, descanse en Dios, porque es que Dios necesita todos esos tiempos para formarlo en algo. Hay una parte que les quiero leer, porque fue muy linda y justo la encontré antes de venir a la charla, por eso no alcancé a copiarla, y se las quería compartir, de que somos imagen y semejanza de Dios, dice. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Me pareció súper lindo porque yo no sabía, por ejemplo, que en la Biblia había algo tan específico del momento en el que éramos engendrados. Y ahí está, o sea, Dios nos entretejió a cada uno de nosotros, o sea, Dios pensó, Dios soñó, Dios planeó cosas con cada uno de nosotros. Entonces preguntarle el que quiere con cada uno de ustedes. Ese era Salmo 139, del 13 al 17. De ahí para allá sigue, pero es muy bonito, pero no lo leí todo.
bueno, esto ya lo había dicho, que era pregúntenle a Dios siempre qué planes y propósitos tiene con ustedes. Él siempre de alguna manera va a responder. Imagínense que estos días el trabajo de la empresa familiar que les contaba es muy chévere porque me permite mucho servirle a Dios. Hay días en que estoy súper ocupada y no me queda tiempo de nada y de verdad estoy muy agotada, pero hay otros días que pues tengo algún tiempo libre. Entonces, uno de esos días que estaba como no tan ocupada, empecé a orar y yo dije, bueno, Dios, quiero servirte. Esa oración yo la hice al mediodía, eso fue como un lunes, no sé, y al lunes por la noche me estaba escribiendo Mariana, Sari, hay una niña para darle sanación de corazón que si te la quieres dar tú, Dios me puso que eras tú. Y yo como, mucho cuidado con lo que le pidan a Dios, mucho cuidado. En esos 2 años que yo estuve sin hacer nada, que les decía ahorita, cuando ya iba como año y medio, que ya me empiezo a desesperar, yo empecé a pedirle a Dios que me moviera. Yo he sido pues muy activa, no en el ejercicio, sino como que me gusta estar ocupada, haciendo una cosa, haciendo la otra. Entonces, yo le decía, Dios, ya estoy muy quieta, ¿qué voy a hacer? Y ha sido muy linda. Yo estos días, por ejemplo, a mi mejor amiguita acá está, yo le repito mucho, hay que poner mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios. Fue casi de año y medio a 2 años, fue medio año que yo le pedí a Dios todos los días de mi vida, quiero hacer algo. Cuidado, porque hay días en los que en serio me acuesto y no puedo. O sea, hay fines de semana que no doy abasto. Entonces, pero ha sido muy lindo y yo no reniego y no me quejo, sino que les quería contar, porque en serio, o sea, Dios nos da, Dios nos cumple. Puede que no hay mismo, puede que no como nosotros queramos ahí mismo, en el, pues como que en el momento o como nosotros deseamos, pero Él lo va a hacer. Entonces, pues como mucho cuidado porque a mí me pasó y ese día con lo de dar sanación a esta niña, en serio fue lo más impactante porque yo decía, pues Dios, respondiste muy rápido. Y eso fue muy lindo porque cuando ya yo me reúno con la niña, también fue de una. Cuando yo me reúno con la niña, miren que Dios a cada uno nos hace para cumplir diferentes cosas. Recuerdo que cuando me reúno con la niña, yo le dije, ay, ¿cómo conociste el grupo? ¿Cómo conociste sanación? Me dice, no, es que a mi mamá, Paola, le dio sanación. Y yo, ¿quién? Paola. Y yo, no, pero es que como me dejan la vara tan alta, pues yo estoy empezando, ¿cómo se les ocurre? Hubieran mandado otra. Y ella me decía, no, me encantó contigo, es que tú eres muy joven. Yo fui la que pedí a alguien joven y yo decía, ay, Dios, perdón, o sea, ya Dios había acomodado todo y yo pensando en que me habían dejado la vara muy alta, que porque Paola se la había dado a la mamá de la niña. Entonces Dios se vale de todo, Dios acomoda todo, Dios es perfecto en su infinita grandeza. Como creador perfecto y lleno de amor por su creación, Dios no creó al hombre con ninguna deficiencia o limitación que le supusiese sufrimiento, sino que lo creó para la felicidad. Esto lo voy a repetir al final porque quiero que se vayan con esto a sus casas. Pero miren qué bonito, o sea, Dios en su infinita grandeza, en su amor misericordioso, Él no está pensando como, ay no, a este lo voy a crear para que esté sufriendo mucho, para que todos los días tenga un dolor allí, un dolor allá. Dios en su infinita grandeza nos crea para que no estemos padeciendo dolores, sino para que tengamos felicidad. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, valemos porque fuimos creados por Dios y todo lo creemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me parece súper lindo, si alguien lo quiere anotar. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, valemos porque fuimos creados por Dios y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto me lo sapió una súper amiguita. Miren, hay unos ejemplos que, como todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que yo, Sari, no tengo la verdad absoluta, que Meli no la tiene, que Mari no la tiene muchas veces. Entonces, cuando tengamos algún disgusto, alguna diferencia con otro hijo de Dios, es primero decir, bueno, ¿cómo actuaría Jesús? Jesús se le iría encima, iría a hablar de él, a susurrar, a murmurar. ¿Qué haría Jesús en este momento? A mí me ha funcionado mucho algo, estos días lo intenté,
y fue como que dejé fluir de mi corazón lo malo. Había alguien por ahí que a mí no me simpatizaba mucho y era una persona hija de Dios. Entonces yo hablé con otra hija de Dios y yo le dije, mira, me está pasando esto y esto. Yo no quiero caer en el chisme, en la murmuración, pero siento que tengo que hablar de eso para que de pronto haya una sanación. No sé por qué, no ha pasado nada, no me ha hecho nada, siento que no tenemos feeling. Entonces, pero miren, Dios se vale de todo. Fue muy lindo porque inmediatamente es como si Dios hubiese quitado algo de mis ojos. Yo simplemente, Dios vio en mi corazón que no había la intención del murmuro, del chisme, de crear cizaña. Dios vio que de verdad yo me estaba como contándole a esta persona o confesándome ante esta persona, pero era porque de verdad yo quería quitarme esa carga de encima, yo quería estar tranquila, yo no quería sentirme hipócrita porque es una persona que veo mucho, entonces como que uno, hola, ¿cómo estás? Y no, yo quería estar liviana de ese peso. Y fue muy lindo porque Dios me respaldó impresionante. Con el mero hecho de yo contarle a esta persona lo que me estaba pasando, es como si se me hubiera quitado una barrera espiritual, no sé, algo de los ojos, del corazón, y lo empecé a ver, la empecé a ver con gracia. Yo decía, qué lindo es Dios. Entonces, primero, pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Jesús le dejaría de hablar a esa persona? No. Segundo, si poniendo el filtro de qué haría Jesús, aún todavía nos cuesta un poco mirar qué tal les va confesándoselo a alguien, pero más como sin el ánimo de murmurar, de crear chismes, sino como, ay, mira, estoy súper agobiada, me está pasando esto, yo no quiero que me pase, y Dios respalda. Dios finalmente todo eso lo utiliza. Bueno, esperen que... Todo creyente necesita saber que es querido, que es valorado. Todo creyente necesita saber que es querido, es valorado por Dios, que pertenece a un lugar, que es al reino de Dios, y que es capaz. Todo lo es capaz en Dios que lo fortalece. Todos lo somos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces ya saben, debemos saber que somos queridos y valorados, que pertenecemos a un lugar y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay otro pedacito que también lo encontré al final, que es muy bonito. Dice, los efectos del pecado que vivimos hoy en día han eclipsado el valor verdadero que tenemos desde el principio, ya que hemos crecido en un medio ambiente de dolor, desprecio y rechazo. Pero eso no cambia en nada las cosas, pues el Señor Jesús dejó su trono para venir a buscar y a salvar lo que había perdido. Miren que acá vuelven y nos lo dicen. Los efectos del pecado que vivimos hoy en día han eclipsado el valor verdadero que tenemos. De verdad, desde que nacimos ya teníamos un sello de valor. Y ese sello es verdadero. Dios nos lo dio porque Dios nos hizo hijos suyos. Él nos creó a imagen y semejanza suya. Nosotros tenemos que valernos de eso. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que gozárnoslo. Y ya para terminar, quería otra vez volverles a leer el que les dije ahorita, que con ese quería terminar pues como la charla porque me pareció el más bonito, de verdad que quiero que se queden con esto en sus corazones, que lo empiecen a aplicar, que lo ensayen varios de los tips que les dije, poner a Jesús, esto lo haría Jesús, qué haría Jesús en esta situación, cómo reaccionaría, saber y empezarse a sentir que somos hijos de Dios. Miren, es muy bonito sentirnos hijos, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Eso es muy importante y que Dios nos ama siempre, Dios nos ama altos, bajitos, flaquitos, no tan flaquitos, peli larga, peli cortica, peli negra, o sea, todo. Dios a todos nos ama por igual. Empezarnos a ver con los ojos que Dios nos ve. Eso es lo más importante. Cuando yo me corté el cabello, los primeros días, no, pues mejor dicho,
Hasta que un día yo dije, ¿cómo me estará viendo Jesús? ¿Cómo me estará viendo Dios? Hermosa. Y ya desde ese día yo dije, listo, yo soy hermosa porque Dios me ve hermosa. Tenga el cabello largo o lo tenga cortico. Entonces es muy lindo que cada que sentamos algún complejo, cada que estemos luchando algo interiormente, cada que tengamos como una situación, ¿cómo me ve Dios? Pues Dios me está viendo enferma o Dios ya me está viendo sana. Dios me está viendo gordita o Dios me está viendo flaca o Dios me está viendo hermosa, independiente de cómo sea. Eso es, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para terminar, esta que me pareció súper linda, como creador perfecto y lleno de amor por su creación, Dios no creó al hombre con ninguna deficiencia o limitación que le supusiese un sufrimiento, sino que lo creó para la felicidad. Dios nos quiere sanos, salvos, libres, felices, alegres, sin problemas, sin dificultades. Hablan aflicciones en el mundo, sí, porque acá estamos, pero que Dios nos va a regalar siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Habrán momentos en que de pronto nos agobiemos, pero es saber que Jesús está al lado de nosotros y que con Él triunfaremos. Entonces llévense en eso, por favor, hoy para la casa. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, eso quiere decir que nos hizo libres, nos hizo sanos, nos hizo salvos, y eso es muy importante, nos hizo felices. Dios quiere siempre que estemos alegres, y que estemos alegres en cualquiera que sea la circunstancia o la prueba, que estemos alegres, siempre sonriendo. La mejor manera de mostrar a Dios, yo creo en serio que es con una sonrisa. Muchas veces uno no sabe, y esto suena pues como a frase de cajón, pero como que una sonrisa cambia el mundo, pero es real. Es real, muchas veces uno sale y uno con un buenos días a cualquier persona que va pasando por la calle, eso en serio puede cambiar el día. Y esa persona va y se lo cambia a otra y a otra y a otra. Entonces, un hijo de Dios debe ser alegre y debe permanecer siempre alegre y que se note. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud, antes de hacer la oración final, no sé qué quieran decir. No, nada, todo súper claro. 10 en todo, bueno. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta charla, gracias por esta noche, gracias, Señor, por este clima, gracias porque permitiste que llegaran hasta acá. Gracias porque pusiste en su corazón la disposición y las ganas de venir. Yo te pido, Señor, que esta noche todos y cada uno de los que están acá se lleven un mensaje, Señor. Con que aprendan alguna cosa tuya, Padre, es suficiente para que la empiecen a aplicar. Yo te pido que algo se les haya quedado, que puedan empezar a amarte cada día más, que puedan empezar a seguirte, que puedan empezar a sentirse hijos tuyos, a permanecer alegres en la prueba, a estar felices siempre, a demostrar, Señor, felicidad por donde quiera que vayan, que irradien, Señor, paz y alegría, que demuestren que son hijos tuyos, que con nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras palabras demos testimonio de ti, Señor. Demos testimonio de que somos creados a imagen y semejanza tuya, que donde quiera que sea, que vayamos cada uno de nosotros, se note la diferencia, que donde pisemos, Señor, seas tú estando con nosotros, que seamos luz y sal tuya, Padre, que lo demostremos, que podamos pescar muchas personas, Señor, para ti, para tu reino, que te amemos cada día más, que valoremos cada vez ese precioso regalo que es ser hijos tuyos, Señor, que lo valoremos y que entendamos que es dado por gracia y no porque nos lo merezcamos. Yo te pido, Padre, que lleves a cada una de estas personas sanas y salvas de regreso a casa, que los acompañes, que seas tú, Señor, disponiendo las vías, que bendigas a cada una de las personas que están acá y a sus familias acá representadas, que los ayude, Señor, en cualquier dolor, cualquier dificultad, cualquier tristeza, que los ayudes, cualquier problema de ansiedad, Señor, que les ayudes a entender, Padre, que tú eres el que los puede sacar de ahí, que cada vez más sepan, Señor, que si están al lado tuyo, nada malo les podrá pasar, que tú quieres sacarlos de ahí, que tú quieres ayudarlos, que tú quieres, Señor, salvarnos.
Yo te doy gracias por ellos, gracias porque estuvieron acá, Señor. Si dije alguna cosa que no esté conforme a tu voluntad y que no sea para tu propósito, Señor, que sea borrada de sus mentes y de sus corazones. Pero si por el contrario, Señor, dije algo que tú consideres bueno y sano para ellos, que se quede plasmado en su corazón como una gran verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ay, ¿dónde terminé? Bueno, muchas gracias. Ya vamos a hacer como la oración individual para el que quiera. Ay, espera. Esto.